Contaduría y Administración. En julio del año 2010 fue nombrada como jefe del Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, donde lleva a cabo actividades de capacitación, formación, incubación y asesoría para las entidades pequeñas y medianas. Cuenta con más de 25 años de experiencia en control interno y auditoría. Se ha desempeñado como directora del Programa de Contaduría Pública, directora del Departamento de Contabilidad y coordinadora de proyectos educativos en materia de contaduría. También participó en programas de educación ejecutiva y en proyectos de consultoría para empresas en las industrias de servicios financieros, farmacéuticos y de restaurantes. Actualmente es miembro del Consejo de Normas Internacionales de Formación en Contaduría, de la Federación Internacional de Contadores, de la Comisión de Educación del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y docente investigador en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recibámosla con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos. Buenos días, Colombia. Es un placer estar aquí con ustedes. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación del contador Pedro Luis Bojorquez y su equipo tan comprometido de trabajo. Para mí, de verdad, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes este día y, sobre todo, ser testigo de este gran empuje que tiene Colombia. Verlos aquí para mí es motivante, es saber y presenciar el carácter de una sociedad que va hacia adelante. Entonces, pues gracias también en nombre del Consejo Internacional de Normas Internacionales de Educación por permitirnos este espacio para compartir el trabajo que estamos haciendo y cómo visualizamos nosotros la parte del fortalecimiento de la profesión. Y quisiera, antes que conversar de algunas otras cosas con ustedes, platicarles un poquito de lo que hace el Consejo para poner en contexto. La misión del Consejo es servir al interés público, así como los consejos normativos que tiene el IFAC y el mismo IFAC. Nuestra misión es servir al interés público a través del desarrollo de normas de alta calidad. Y este desarrollo de normas de alta calidad lo que pretende es aumentar la competencia profesional del contador. Y como consecuencia de aumentar la competencia profesional, nuestro gran reto de siempre y hoy más que nunca es aumentar la confianza pública. Creo que nuestra profesión, junto con otras con las que colaboramos, está llamada a ese gran reto que es aumentar la confianza pública. Bien, ¿cómo hace esto el Consejo de Educación? En primer lugar, lleva un establecimiento riguroso de normas a través de consultas públicas. Toda norma que se desarrolla en el IFAC y en el Consejo de Educación tiene que ir a nuestros usuarios, a los interesados en la profesión, a empleadores, a gobierno, al público que más se pueda llegar para que nos diga. Y esto quiero puntualizarlo porque a veces, tristemente, lo que nos falta es participar. Y no necesariamente es porque no queramos, sino porque a veces no sabemos cómo participar. Los invito a entrar en las páginas de normatividad donde están abiertas las auscultaciones y uno también como ciudadano, como usuario, como receptor de los servicios de los profesionales, tiene esa oportunidad de opinar y decir esto en mi región va a funcionar o no va a funcionar. Entonces, una vez que ya está discutida y aparte discutir en todo el Consejo, que son varias regiones, y que pasa también por un filtro del Consejo Asesor, entonces ya se emite la norma y es una norma que quisiera decirles, ahora platicábamos con un colega también, con John, hace rato, es una norma que antes fue una guía. ¿Qué quiere decir? Son procesos que van perfeccionándose, son procesos que se tienen que ir adaptando a la realidad y a las exigencias de la sociedad. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante, un momento de un cuerpo de normas, que ya platicaremos ahorita de él, que ha evolucionado y que se ha ido adaptando precisamente a los requerimientos y a las condiciones que requiere nuestra sociedad. ¿Qué hace también el Consejo? Bueno, va a identificar esas áreas potenciales de apoyo para la implementación. Y aprovecho que estamos con un sector tan importante, sé que hay de varios sectores de la profesión, sin embargo el sector público es crucial.
crucial, porque quisiera decirles que en muchas de las regiones una de las cosas que dicen que es un obstáculo para implementar la norma es la parte de la regulación. Pero la experiencia es que cuando logramos ese diálogo entre educadores o universidades, entre organismos profesionales y entre sector público, tenemos el círculo virtuoso. Y mi sentir es que aquí ustedes lo están logrando. Entonces, invitarnos a seguir dialogando y que como Consejo de Educación podemos acercarnos, apoyar el diálogo, poder vertir algunas opiniones, pero lo importante es que todos veamos que vamos hacia el mismo lugar, hacia lograr la calidad de nuestro profesional. Bien, aparte, por supuesto, tratamos de hacer revisiones respecto a esto. Cada organismo miembro, y para algunos que no estuvieran tan familiarizados, este conjunto de normas es aplicable a los organismos miembros del IFAC. Sin embargo, en su mismo texto dice que más bien están hechos con el espíritu de fortalecer a toda la profesión, es decir, que son útiles para universidades, empleadores y para muchos sectores que quieran y estén interesados en fortalecer la calidad de este profesionista. Entonces, a sus organismos miembros les hace una revisión de lo que se llama el Action Plan o su plan de desarrollo, en donde ellos tienen que ir mostrando las acciones que van a tomar en cada una de sus regiones para, si ellos no son los dueños del proceso de formación de un profesional, van a hacer los mejores esfuerzos para lograr que esto se dé de la mejor manera. Bien. Aparte de eso, lo que tratamos de hacer en esta etapa es vincularnos con otros procesos normativos. Mucho se ha hablado en este encuentro, por ejemplo, de las IPSAS, las normas que van orientadas al sector público. También tenemos las normas de auditoría y asimismo tenemos la parte del Consejo de Normatividad en Ética, que hace el Código Internacional de Ética. Pero hace algunos años lo que se descubrió es que estábamos trabajando cada quien en su ámbito de competencia y que hoy día no se puede trabajar así. Hoy día tenemos que tener sinergia, tenemos que trabajar entre los consejos y celebramos que tenemos varios procesos normativos conjuntos para hacerlos igualmente paralelos en todos los consejos. Actúa también como facilitador para temas novedosos de educación, como por ejemplo lo hemos escuchado hoy, todo esto de tecnologías de información, temas de sustentabilidad, temas que emergen como ayuda a la transparencia, combate a la corrupción, todo esto, cuando tenga que ver con educación, el Consejo está ahí para poder ser colaborador en la discusión de estos temas. Por supuesto, hace muchas actividades de acercamiento, como esta que nos hicieron el honor de invitarnos, como algunos otros foros y congresos en diferentes regiones del mundo, para precisamente compartir los avances del Consejo y sobre todo, lo más importante, y sería una petición para ustedes, es escuchar cuáles son esos nuevos factores emergentes que está viviendo la sociedad, en qué necesita apoyo, en qué necesita que se haga una normatividad, cuáles son las dificultades en la implementación de una normatividad. Entonces, eso es una labor muy importante y, por supuesto, lo que más nos interesa ahora es reconocer que un consejo necesita también allegarse de mucha información y perspectivas de diferentes actores. Sabemos que en el mundo se empieza a desarrollar mucha investigación en diferentes temas, entonces queremos reunir esas perspectivas de académicos, de contadores de gobierno, de empleadores, para poder cada vez mejorar la normatividad. Bien. En general, nada más para cerrar un poquito de esto de cómo funciona el board. El Consejo está formado por 18 integrantes de diferentes regiones del mundo. Y a veces no conocemos mucho cómo es ese proceso, de cómo se llega a un consejo, pero yo quisiera compartirles la experiencia como académica. Este consejo está abierto a que cuando hay nominaciones, las organizaciones, los países, las personas, porque también permite una autonominación, digan yo quiero participar. Entonces se trata de que sea equilibrado en regiones, que sea equilibrado en género, que sea equilibrado en cuanto a campo profesional, si son académicos, si son gente de firmas, gente de gobierno, porque es una gran responsabilidad la que se tiene.
También podríamos decir que el IFAC cumple 40 años en este año, justamente 1977 que se fundó. Entonces, creo que se ha avanzado como organismo y solo quisiera decirles que tienen la certeza de que si quizás no se puede tener toda la información, se tiene toda la apertura y gente súper comprometida para poder enfrentar esta labor que se nos comente, que es la parte de las normas. Bueno, y yo creo que este encuentro, este congreso ha sido muy ilustrativo de todo lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Siempre se ha caracterizado, y felicidades por su 10ª emisión, por traernos lo más actual, porque estemos a la vanguardia. Y ahora recientemente que estaba en alguna otra conferencia me decían, pero es que son muchas cosas, es que hay muchas cosas nuevas, es que ahora ya es diferente, ¿cómo vamos a hacerlo? Y yo decía, bueno, pues adaptándonos como lo ha hecho la humanidad desde su inicio. Realmente nuestros retos sí son muy grandes, pero también tenemos muchas herramientas. Entonces, este ambiente cambiante requiere que cada vez, como lo hemos hecho desde hace muchos años, reforcemos una profesión que es vital y de vital importancia para muchos procesos. Hay grandes cambios en el ambiente, no nada más en la normatividad y en nuestra profesión. La misma naturaleza nos ha mostrado con el cambio climático una severidad enorme en los fenómenos. Entonces, este año creo que ha sido singular en huracanes, en incendios, en terremotos, en volcanes. Bueno, y preguntémonos, ¿ahí no debiera estar la profesión contable? Pues están los geólogos, ¿no? Bueno, pero tenemos una obligación también en cómo reformular, cómo revalorar todas estas cosas y su impacto en las economías. ¿Cómo vamos a entrar en esa contabilidad que prediga y que no se pase únicamente viendo el pasado y diciendo por qué pasaron las cosas, sino cómo ir hacia adelante y decir, estas condiciones se están dando y voy a hacer más escenarios, más prospectivos? Entonces, todo esto se vuelve muy importante porque, como decíamos, el tema es recuperar la confianza pública. Nuestras sociedades están ávidas de confiar. Y bien, ese es el gran reto y normalmente en los foros que visitamos, en ocasiones es repetido el tema de los millennials, ¿no? Decimos, es que los millennials, esa falta de compromiso, la apatía, ya no pueden ser estables en un trabajo, es que tenemos que transformar las oficinas porque ellos quieren espacios abiertos, no dejan de ver el celular un segundo. Y bueno, si somos profesores, peor nos quejamos, ¿no? Porque decimos, es que no me ponen atención. Ahora, quisiera que reflexionáramos en ese reto y yo digo, ¿qué tiempo nos hemos dado para explicarles a ellos, en lugar de tratar de entenderlos, explicarles cómo somos nosotros, compartirles qué es lo que ha funcionado y qué no ha funcionado, poder aprovechar ese talento grandioso que tienen, que muchos de nosotros a lo mejor ya no lo vamos a tener por este manejo de la tecnología y por muchas cosas que hay, por ese comunicarse en 10 canales diferentes y poder consultar medios y subir a redes de inmediato toda la información y responder. Esa generación también necesita de esa madurez, de esa experiencia, de ese valorar lo que realmente tiene importancia. Y cuando se logra uno comunicar con ellos es maravilloso. Por ejemplo, como profesor yo les podría decir, cuando uno en lugar de estar viendo que no usen el celular, les dice, ok, estamos viendo esto, a ver, tú investígame cómo lo hacen en Rusia y tú investígame cómo lo hacen en Estados Unidos, de repente cuando menos ve ellos olvidan el celular. Lo usan, participan y adelante. Entonces, siempre he creído personalmente que sí, no hay que estar ciegos a las consecuencias que ciertas cosas traen, pero hay que tener también una visión positiva, tratando de ver en qué nos beneficia todo este cambio y verlo como evolución, más como algo que ha empeorado. Bien, mayores exigencias a la profesión, creo que no lo dudamos, hay mayores exigencias regulatorias. Ahora también se nos señala más en cuanto a la participación que hemos tenido en ciertos hechos
ilícitos a lo mejor y siempre sale a relucir el contador, ¿no? Pero realmente sabemos que estos fenómenos tienen que ver con muchas cosas y muchas veces estas exigencias se van dando por la falta de confianza de la que hablábamos. Si la sociedad no confía, si los gobiernos no confían, si las empresas no confían, si hay esos resquicios de que hablaban donde busco hacerle trampa a, pues tengo que poner más regulación. La mayor regulación que existe es una cultura de compromiso. Y eso se ha demostrado a nivel empresa, a nivel gobierno, a nivel familia. Cuando alguien está comprometido y genera una cultura de compromiso, no necesitamos regulación. Pero bueno, también sí la necesitamos cuando las cosas están como están. Y obviamente por ser parte de todos los procesos en donde se puede reflejar el impacto económico en las transacciones, pues tenemos que estar sujetos a esa regulación y hay que trabajar precisamente para que esa regulación sea más justa y para poder decir cómo afecta también un exceso de regulación a la productividad y a las transacciones de las empresas. No podemos negar también el tránsito de profesionales entre regiones. Yo les puedo compartir que en México hemos recibido en los últimos años muchos profesionales de diferentes latitudes, como seguramente es aquí en Colombia. Y bueno, tenemos gente tanto de Europa, de Asia, de Norteamérica. Afortunadamente en la Universidad Nacional Autónoma de México estamos recibiendo muchos colegas de Colombia, nos da mucho gusto, esto enriquece también la diversidad y de otros países de Latinoamérica, por supuesto, Uruguay, Argentina, de Alemania recibimos gente. Entonces, ya no se puede negar que debemos de dotar de habilidades a nuestros profesionales para que puedan tener esa capacidad de adaptación. Siempre que un joven se vaya de intercambio, cuando pide sus cartas de recomendación, dice, bueno, ¿qué tanta madurez y capacidad de adaptación tiene para poderlo aceptar en un intercambio? Entonces, necesitamos ya no nada más a los que se van de intercambio, porque el mundo está abierto. Las colaboraciones están abiertas, las transacciones son abiertas, entonces debemos de dotar a todos nuestros profesionales de esas capacidades que les permitan un tránsito entre regiones. Y no se diga entonces de toda la normatividad internacional y su aceptación y su adopción y su implementación, porque eso busca que nos entendamos mejor. Bien, sin embargo, también se ha cuestionado mucho el futuro de nuestra profesión. Yo me sentí muy tranquila ahora que oía a nuestro colega con este tema tan importante del Big Data, porque me reafirmó que no es cierto, que nuestra profesión no va a desaparecer, que es muy importante el juicio profesional, que más bien tiene que tomar su papel en decirles a los tecnólogos que ya han desarrollado herramientas tan maravillosas, ¿para qué las podemos usar? ¿Cómo las podemos usar? Genérenos esto que relacione estos datos con estos otros y realmente sacar ventaja a esa tecnología. Sin embargo, si nosotros no estamos orgullosos de la profesión, si no le decimos a la sociedad en qué puede apoyar un contador público, un profesional de la contaduría, y recordemos en esta parte que profesionales de la contaduría en algunas otras regiones, otras profesiones se acercan y por destino de vida o por elección entran a este campo de profesionales de la contaduría y se van formando en él. Entonces, si no sabemos decir la valía que tiene esta profesión, empiezan a surgir otras cosas como nuevas profesiones que si bien son necesarias, son de otro campo y así han surgido ahora nuevas licenciaturas o pregrados de profesionales en sistemas de información y algunas personas piensan que un contador ya no es necesario. O ha surgido el licenciado en finanzas que únicamente piensa que sin todo el bagaje de contabilidad, con estudiar únicamente finanzas y el mercado de valores, podría él desempeñar cualquier puesto de un contador. Entonces, precisamente analizando todo esto, es que el Consejo de Educación trata de abarcar y cuestionarse, tratar de construir cuál es aquel cuerpo de normas mínimo indispensable para garantizar que nuestro profesional en contaduría tenga una formación
que pueda servir a la sociedad. Y quisiera compartirles cómo visualizamos esta parte de formación profesional. Los elementos indispensables los dividimos en educación contable, primero, experiencia práctica, un punto de evaluación de esta competencia de capacidades y experiencia práctica y sobre todo un desarrollo profesional continuo, quiere decir esa actitud de aprender para toda la vida. Y quisiera detallar un poquito más a qué es esto que le llamamos desarrollo profesional inicial y desarrollo profesional continuo de PI y de PC. Bien, de las normas 1 a la 4 estamos hablando de ese momento en que un joven o una persona de otra profesión entra a elegir como campo de desarrollo la contaduría. ¿Y qué es lo que pasa? Les quisiera resumir en la norma 1, por ejemplo, lo que se dice es que tenemos que garantizar toda aquella información que necesita esa persona que se acerca, aspirante a contador profesional, para poder hacer una buena elección de carrera. Algo que tenemos y que se ha detectado en investigaciones es que al final y sobre todo en universidades, al final de esta carrera de contador, más del 20% de las personas dicen no estar a gusto con la carrera, no ser lo que querían y decir, es que quiero solo terminar para empezar otra. Entonces, eso puede disminuirse si desde un principio nosotros le decimos al estudiante, te vas a enfrentar a esto, estos son tus campos de actuación. Es más, en muchos países se está yendo incluso al nivel anterior a lo que es el pregrado para poder informar y dar idea de esos campos de actuación. Como decíamos, bueno, si vemos a alguien con bata blanca, creemos que pudiera ser del área de la salud y más o menos tenemos idea, pero aunque no lo creamos en nuestra callado desempeño durante el tiempo, hay muchas cosas de nuestra actividad que no se saben. Entonces, esta es una oportunidad que se da para que podamos decir cuáles son las exigencias, cuáles son esos requerimientos previos de formación general que se necesitan para estudiar esta carrera y poder dotar sobre todo de esa transparencia. Lo que se trata aquí es poder que cualquier persona, hablando de oportunidades, cualquier persona pueda ver cuáles son los requisitos, cuáles serán los requerimientos y a dónde se puede dirigir para poder estudiar esta opción. Tenemos que decir que en nuestra región es privilegiada porque todavía nuestro sistema de formación de los contadores cuenta con las universidades. Hay muchas otras regiones en el mundo donde directamente si yo quiero ingresar en este campo de desarrollo me tengo que ir al organismo profesional y no hay esa ventaja de los especialistas de formación que están en las universidades. Entonces, esta norma 1 a eso se refiere. La norma 2 tiene todas las características de conocimiento técnico que debe de tener un profesional en la contaduría, que vamos a ahondar un poquito más adelante en ellas. Pero habla de la competencia técnica, donde se establece sobre todo que esta competencia técnica tiene que estar a un nivel intermedio, es decir, una de las cosas que se estableció en este sentido es que no basta con conocer. Recordemos, y sobre todo en ambientes donde existe una medición del aprendizaje con calificaciones, con grados A, B, más, menos, 6, 7, pues tenemos grados de aprobación, pero estamos aprobando quizás profesionales con una calificación del 80%, del 70%. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo algo en el camino que le faltó, pero tiene suficiencia. Entonces, estamos migrando a decir, bueno, está bien, hay diferentes sistemas de formar un profesional, pero es muy importante que logre estas competencias. Y alguien que aprende normas de información financiera o estados financieros debe ser capaz de elaborarlos, debe ser capaz de analizarlos. Ya el verbo conocer de las taxonomías educativas que hay, la de Bloom, por ejemplo, ya se quedó para otro nivel de profesional. El profesional de contaduría debe de aplicar, analizar, evaluar, porque no basta con conocer. Entonces, cada una de las normas de la 2 a la 4 tienen estas tablas donde nos dicen
cuál es lo que se espera y qué nivel se espera de aptitud y de conocimiento de un profesional de la contaduría. La norma 3 es muy importante también, porque la norma 3 habla de lo que es las habilidades. ¿Queremos un superprofesional? Sí, necesitamos un superprofesional para que haga frente a los retos. Es decir, tiene que tener habilidades personales, intelectuales, de comunicación, organizacionales. Ahorita vamos a entrar más a detalle a eso, esto es un panorama general. Y la norma 4 está muy relacionada también con otro trabajo que hace el Consejo de Normas de Ética, que es el Código Internacional de Ética. Porque la norma 4 habla de todas aquellas habilidades, actitudes y valores profesionales que debería tener un contador. Bien, vamos a ver qué pasa con la norma 5. La norma 5 es de fundamental importancia porque se espera que para que yo le pueda dar el ejercicio profesional a un contador, deba de tener un cierto número de horas de experiencia práctica, como los pilotos sus horas de vuelo, los médicos sus internados. Es obligatorio también que nosotros tengamos esa parte de experiencia práctica porque nos vamos a ir a servir a la sociedad y son profesiones que están muy ligadas con esta parte del interés público. Entonces, la experiencia práctica es fundamental y puede ser de diferentes formas. Puede darse en ambientes estructurados, como es la universidad, puede darse en el trabajo. Lo importante de esta norma, sobre todo, es que podamos tener y contar con la medición y la validación suficiente de esta experiencia. Después pasamos a la norma número 6. En la norma número 6 se habla de lo que es la evaluación del profesional. Es decir, todos aquellos procesos que siguen las universidades para otorgar un grado, también lo que siguen los organismos profesionales con las certificaciones. Hablábamos de exigencias, ya hay tantas áreas de especialidad que también hay varias certificaciones que están emergiendo. Entonces, en esta parte se habla de qué características de validez, de comprensión, de adecuación tiene que tener esta evaluación y que obviamente tiene que estar basada en todo lo anterior. Una vez que está calificado en este punto, entonces sí entramos en la parte de desarrollo profesional continuo, la actualización de las capacidades. ¿Qué es lo que tiene que hacer cualquier contador una vez que se le ha dado su tarjeta o que va a ejercer? Pues estar actualizado, porque vamos a reconocer que muchos de nosotros empezamos en una área de la contaduría y después nos fuimos a otra. Pero ¿quién nos dijo si ya teníamos esa parte de habilidades necesarias? ¿Cómo vamos a hacer para continuar vigentes? Esto se han hecho varios estudios, por ejemplo, ahora con la normatividad internacional. De repente todo el mundo podemos hacer un checklist de IFRS, así ya sé, ya las conozco. Pero bueno, por ejemplo, quienes somos profesores no nada más podemos conocerlas, debemos de ir más allá. Quienes son profesionales de despacho, quienes son profesionales que ejercen en el gobierno, tienen que ver qué de esto me afecta, cómo yo voy a convivir con estas normas. Entonces, a veces creemos que nada más basta con conocerlas y esa educación profesional continua debe de seguir para toda la vida. Bien, por último, en esta parte de desarrollo profesional continuo, lo que hace el Consejo es detectar aquellos campos en donde más se requiere cuidar la formación del contador y sobre todo que son especiales porque requieren algo adicional. Entonces, actualmente lo que se ha hecho es la norma 8, que trata de lo que es el profesional en auditoría. Y dice, bueno, el responsable de un equipo de auditoría, al reconocer que él va a ser el que va a dar el dictamen final y va a estampar su firma en una declaración de si algo está razonablemente bien hecho, pues tiene que tener muchas habilidades desarrolladas porque aparte tiene que coordinar equipos. Recordemos que en una estructura de alguna firma de auditoría, el que está
hasta abajo revisando, muchas veces es alguien que no tiene la experiencia que tiene la persona de hasta arriba. Entonces, el encargado de ese trabajo de auditoría tiene que garantizar que todo su equipo tenga las competencias básicas y para eso requiere competencias especiales. Más adelante hablaremos un poquito de lo que requerimos y de los nuevos proyectos que hay en cuanto a estas normas. Habrá una norma 9, una 10, ahorita lo vamos a discutir más adelante. Lo importante de todo esto es que si bien en algunos ambientes, como decíamos, aplica a las universidades y en otros organismos, no es nada más función de estos entes el formar a este profesional. Por eso invitamos a los empleadores, porque de repente necesitamos un componente de supervisión de experiencia práctica y reconocer eso en el desarrollo del profesional. Necesitamos a los reguladores que garanticen que los actores que están en esta cadena de valor puedan en efecto mostrar todos los instrumentos que usan para garantizar esa cadena de valor. Como les decía, es muy importante el papel que el gobierno tiene en garantizar toda esta parte de la cadena de valor de formación y también a los usuarios. A los usuarios como usuario, ya decíamos ahora con estas nuevas tecnologías, tenemos mucho más posibilidad de comunicarnos, de decir qué es lo que necesito, de no dejar que un profesional que empaña la reputación de una profesión se quede así, sino de la parte de la denuncia, pero también de la parte del reconocimiento, de esa parte de valorar todo el esfuerzo que hace un profesional en la contaduría para con los usuarios. Entonces, como vemos, el llamado es que todos seamos un conjunto en esa formación de este profesional que es tan importante para la sociedad. Bueno, como ustedes vieron, perdón, estoy pasando muy rápido esto, a ver, esto habla básicamente, se los puedo decir, esto habla de que un profesional, vamos a diferenciar ahora en la normatividad de educación en el Consejo de Normas Internacionales, que una competencia técnica no es una competencia profesional. Como decíamos, que una competencia profesional va mucho más allá de conocer, va con las habilidades necesarias, con las actitudes necesarias, con la experiencia práctica y con los valores que se necesitan para ejercer. Así pues, lo que le llamamos competencia profesional tiene que ir con esos elementos. ¿Qué es lo que ha sucedido en algunas regiones? Les comparto un poquito algo que se hizo en México cuando nosotros hace 10 años empezó esta lucha, aunque como vemos las normas tienen muchísimo de estarse gestando, primero como guías, después con un primer cuerpo de normas y después ahora. Y lo primero que hicieron las universidades es, la autonomía universitaria es intransgredible, entonces no queremos nada de imposiciones. Y entonces hicimos foros, yo misma como académica, me tocaron los tomates, ¿sí? Pero después de eso, y quisiera compartirles que ahora ya en estas últimas fechas hemos entendido todos que vamos al mismo camino, que lo que nos debemos de hacer es adaptarnos al régimen. Y quisiera decirles que en la norma de educación dice, el IFAC o el Consejo está consciente de que los ambientes regulatorios en cada país son diferentes y hay que respetarlos. Nunca dice que hay que transgredir el ambiente del país, sino dice que hay que hacer los mejores esfuerzos para que podamos colaborar en conjunto. Entonces en México pasaba algo similar, la universidad da un título y a partir de ahí ya cualquiera puede ejercer, el Ministerio de Educación da la cédula profesional y después de eso, bueno, los organismos profesionales certifican al que quiere, al que por normatividad se le exige para hacer revisiones o auditorías. Y bueno, lo que hicimos es un diálogo para decir, bueno, si quien otorga el permiso es el gobierno, vamos dialogando de que sea bajo las mismas bases que todos queremos. Es decir, llegamos a esta parte de tomar la normatividad internacional que se ha dicho de paso, no está hecha de otra manera de que como hacen las universidades su proceso de actualización de planes de estudio, que es consulta al usuario, ve las tendencias,
revisa cuál es lo que necesita la sociedad, nada más que con la diferencia que este análisis hace alrededor de todo el mundo, no nada más de una región. Entonces, con esto quiero decir que es un buen referente para que se pueda tomar para desarrollar un currículum nuevo. Y eso se ha hecho, y aunque no les di el detalle de la norma 2, aquí ustedes pueden ver que las competencias generales que trae esta norma 2 están aquí. Es decir, nadie que quiera decirse profesional en la contaduría debe dejar de tener competencias fundamentales. ¿Cuáles son estas competencias fundamentales? Saberse comunicar de forma adecuada, de manera oral y escrita. Tener empatía con la gente para poder negociar. Poder ser una persona que pueda dialogar y hacer acuerdos. Tiene que tener un pensamiento analítico, por supuesto. Tendrá que analizar las diferentes partes y conocer las causas y efectos relacionados en la función que está haciendo. Y eso es una competencia fundamental, que cualquier profesionista debía tenerla, pero se hace patente en nuestra profesión. Un pensamiento crítico, y aquí vamos a hablar de lo que estábamos hablando hace rato. Decíamos, bueno, sí, aquí está la información, pero una información a donde se le metieron datos incorrectos no va a ser una buena información. Entonces, el contador debe de ser muy escéptico, debe ser muy crítico, debe de cuestionar, debe de no aceptar las cosas como veíamos en las correlaciones de la conferencia anterior, sino decir, bueno, ¿y esto por qué se relaciona? ¿Y esto qué impacto tiene? Saber hacer esas preguntas. Por supuesto, tiene que tener una habilidad para resolver problemas. ¿A qué estamos llamados a tomar decisiones? A resolver problemas, no nada más decir, bueno, sí pasó esto, aquí está la información y ya, sino tenemos que ser un poquito orientadores, guías de qué es lo que puede pasar o qué es lo que nos dan diciendo estos números, pero también resolver los problemas. Nadie es infalible, ni la empresa, ni el gobierno, ni las instituciones no lucrativas, de tener en medio malas decisiones. Pero lo importante es resolver ese problema, ir hacia adelante. Las relaciones humanas son fundamentales. Muchos se nos ha criticado que somos serios, cuadrados, no hablamos más que de impuestos en las reuniones y de los resultados de los dictámenes. No, es esta parte de ser integrante de una comunidad se vuelve fundamental, porque esa es la relación que nos falta en los equipos de trabajo, que no vean simplemente al de finanzas como la parte estricta que va a ser el que me va a prohibir y a restringir muchas cosas, sino como el que me va a escuchar y va a saber las necesidades y vamos a juzgar juntos para poder tomar decisiones. Y por supuesto, la parte de la tecnología, que es indiscutible, como ya lo mencionábamos, la labor que tenemos de poder usar esa tecnología en favor de las empresas, de las instituciones, de la sociedad. Pero, ¿cómo lo vamos a poder hacer si no sabemos cómo usarlo, si no sabemos el potencial? Por eso es muy importante tener esa actitud de aprender, de saber qué hace, cómo la puedo usar, qué le puedo pedir, porque nosotros entonces podríamos usarlo. No nos vamos a volver desarrolladores de software, pero sí un usuario y un cliente muy importante para la parte de tecnologías de información. Bien, como ven, hasta ahorita esto nada más estamos hablando de habilidades suaves, que es la parte del color rojo. Y es una parte muy importante, pero también tenemos que tener, obviamente, nuestras competencias contables, que esas, para qué hablar más, tenemos que ver con todo lo que normalmente hemos estado lidiando, con el área de costos y gerencia, con el área de auditoría, con el área de impuestos o tributaciones. También, ahora sí, enfatizamos mucho en nuestra profesión el área de gobernanza, controles de riesgo, gobierno y cumplimiento, aseguramiento, los reportes, por supuesto, y planeación y control. Esas competencias creo que las hemos mantenido durante tiempo, pero ahora se exalta mucho la parte de control de riesgos, gobernanza y todo lo que es la planeación. Y adicionalmente a esto, tenemos que tener otro tipo de competencias directivas. ¿Cuáles son estas competencias directivas? Liderazgo,
El contador, al tener tantos equipos de trabajo, tiene que tener un componente importante de liderazgo que hasta hace algunos años se le daba más solo al licenciado en administración, pero no, el contador tiene que tener también esta característica de liderazgo, responsabilidad social. Fundamental, tomar los efectos que las decisiones y dar la información requerida acerca de los impactos en el medio ambiente, con la sociedad. Recordemos que una buena gobernanza tiene que ver no nada más con cuidar a los accionistas y a los dueños del capital, sino con cuidar a la sociedad, a los empleados, a nuestro medio ambiente. Y esto me hace recordar hace un par de años que estuve aquí en Colombia, que un director financiero de una minera me decía, es que hemos decidido que ningún proyecto minero que tenga un daño irreversible en el ambiente va a ser aprobado a pesar de que sea rentable. Y señores, estamos hablando de eso, de decisión. Si esta sociedad no nos hacemos conscientes y nosotros como profesionales de la información no nos hacemos conscientes de que debemos demostrar los impactos, que debemos trabajar más en esa parte de cómo medir el talento humano, cómo evitar un despido injusto, porque no tenemos manera de medir lo que vale el talento humano para una organización. A veces lo dejamos en los números, recortamos y ya, que se vaya lo más caro, y estamos matando a las organizaciones en el largo plazo. Entonces, eso tiene que tener de responsabilidad nuestra profesión de cuidar, de ver cómo vamos a impactar con nuestras decisiones, con nuestra información, el futuro de nuestra empresa, nuestro empleo, nuestra sociedad, nuestras familias. Y, por supuesto, también trabajo en equipo, pensamiento sistémico. Hace rato hablaban del pensamiento sistémico. No tenemos que ver el todo como la suma de sus partes. No soy el departamento auditor, no soy el departamento contable, no soy el financiero, sino debemos de ir mucho más allá. Bien, y un pensamiento estratégico que vea no nada más lo que va a pasar de aquí al cierre, sino que vaya siempre pensando en qué futuro estoy construyendo. Bien. Bueno, ¿cuál es un componente que queremos acompañar de todo este cuerpo de normas? Quizás algunos de ustedes ya lo han escuchado porque está entrelazado con esto de la formación por competencias. Sin embargo, va más allá de eso. Esta parte del enfoque en los resultados de aprendizaje, ¿qué quiere decir? Pues, como les decía, muchas partes de la norma dice que tú tienes diferentes métodos para medir el aprendizaje, tanto en el desarrollo profesional continuo como en el desarrollo inicial. ¿Y cuál es esto? Es por entradas, por salidas o combinado. Este de salidas o resultados, ¿a qué se refiere? Hay que tratar de enfatizar el resultado y no el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque precisamente con las generaciones que convivimos, tanto en desarrollo profesional continuo como en desarrollo inicial, lo que tenemos es que hay diferentes formas de aprender y se vale que alguien haga autoaprendizaje. Es decir, debemos de reconocer que hay jóvenes o colaboradores que tenemos que toman un libro, lo leen, las normas ya las sé, las puedo manejar, pero otros necesitamos un curso, otros necesitamos un taller, otros necesitamos ver una película, otros necesitamos que alguien vaya conmigo y me acompañe para aprender. Entonces, no importa. Aquí lo que se trata de dar de mensaje es lo importante y lo que no es renunciable es el resultado. Tenemos que demostrar la competencia y este enfoque trata de decirnos eso. El futuro de nuestra profesión debiera de ser que tanto en una formación inicial como en desarrollo profesional continuo midiéramos por resultados. Es decir, puede ser que aquí, como en muchos otros congresos, pudiéramos estar un número de horas sentados, 80, 30, 20, 10, pero ¿cómo sabemos si nos llevamos los aprendizajes?
¿Cómo sabemos si no estamos tan preocupados por la junta que estaba y por lo que dejé en la oficina, que estaba yo viendo unas notas y pensando en el problema que tengo? Y así es la realidad de nuestro desarrollo profesional y de nuestra educación también. Entonces, es tan fuerte la labor que tenemos que no importa, ok, tú vas a ver cómo lo vas a aprender, te van a ayudar las instituciones de educación, te va a ayudar tu autoestudio, pero debe de haber mecanismos que garanticen que aprendí lo que tenía que haber aprendido, porque si no, simplemente es estarnos engañando. Entonces, a eso va enfocado el enfoque de resultados. Los programas deben de estar diseñados para permitir al individuo los resultados de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más vamos a decir, bueno, vas a leer este capítulo, tienes que revisar la normatividad, si no vamos a decir, y tienes estos otros recursos para aprender este video de YouTube, esta cátedra que dio algún conferencista, este debate que se dio en la ONU. Es decir, vamos a diseñar esos programas de manera que den todos los elementos para poder garantizar que la persona que los está tomando pueda adquirir la competencia. ¿Qué beneficios tenemos aquí? Bueno, en primer lugar, lo que hemos visto en las diferentes regiones que nos comparten sus buenas prácticas es, estamos motivando a la innovación en el desarrollo de la enseñanza. Es decir, ya en algunos ambientes he oído, es que ya no soy profesor, soy facilitador. Bueno, eso es una innovación en la enseñanza que no necesariamente tiene que ser así. Puede haber varios métodos, pero lo importante, otra vez regresamos a esto, videos, YouTube, cuestiones de prácticas de debates a distancia por medios electrónicos, lo que sea con tal de que se adquiera la competencia en el profesional. Este enfoque también debe estar centrado en el alumno, es decir, bueno, está bien, hay que evaluar al que está hablando y hay que juzgar toda la parte institucional de cómo son los procesos, pero el centro de nosotros es formar a ese profesional, esté en la etapa que esté. También pues, nos va a hacer ayudar, y con esto las normas internacionales, a tener un currículum enfocado. Miren, en la parte educativa, en algunas regiones, y les voy a hablar del caso particular de México, hubo un tiempo, hace unos 6 años, que sobre todo en las universidades privadas se recibían 0 aplicaciones para el profesional de la contaduría. 0. Se querían ir a tecnologías de información, a diseño, a chef, ¿por qué no? Una profesión de moda. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empezó a desvirtuar un poquito bueno, vamos a ponerle un apellido, ¿no? Vamos a ponerle esto, lo otro, y vamos a hacer a lo mejor contador informático, ingeniero contable, administrador, y en el programa se empezaban a quitar materias básicas. Entonces, tenemos que recordar que aquí debemos de enfocarnos en las competencias básicas. Lo que está en la normatividad es lo esencial. De ahí hacia arriba lo que quieran. Lo que podamos aumentar, qué bueno. Sin embargo, no debemos de renunciar a lo que define nuestra profesión. También, por supuesto, facilita lo que es el aseguramiento de la calidad, porque ya los medios que uses van a ser variados, van a ser innovadores, pero lo que vamos a medir es que tenga la competencia profesional. Por lo tanto, va a permitir varios estilos de aprendizaje. Si quiero usar casos, por ejemplo, donde pueda desarrollar la empatía de los participantes, el diálogo, la expresión de ideas, lo voy a poder hacer. Si quiero usar un aprendizaje colaborativo, si quiero usar proyectos, prácticas en empresas, todo está bien. Y si aprendes simplemente escuchando o leyendo o haciendo, también se va a reconocer. Va a permitir todos esos estilos de aprendizaje, pero algo muy importante es que fomenta la responsabilidad. Lo que se trata es que el participante sepa lo que se espera de él. Entonces, cuando yo sé lo que espero de él, tomo mi papel, lo que se espera de mí, tomo mi papel en mi formación. No nada más es del que me está dando información, sino yo tengo que ver y saber al final si puedo tener los aprendizajes requeridos o no. Bueno,
Ahora bien, indiscutiblemente todo esto debe de estar reforzado y acompañado por lo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Cuáles son aquellas características que nosotros necesitamos del profesional de nuestros días? Sin duda alguna, una visión a largo plazo. Por todo lo que nos está aconteciendo, debemos de sí estar con los problemas del presente, pero con una visión de largo plazo. Porque muchas, si nos ponemos a reflexionar un poco, muchas de las decisiones que se han tomado por salvar el corto plazo son lo que nos ha llevado a las grandes catástrofes financieras, naturales, personales. Una decisión. Entonces, esta visión a largo plazo nos va a permitir ser más comprensivos de la realidad y poder tomar mejores decisiones o impulsar mejores decisiones. Ya decíamos la capacidad de adaptación, el pensamiento crítico, el juicio profesional, eso fundamental y lo vuelvo a repetir nuevamente porque en toda esta parte de la seguridad cibernética, de los informes de auditoría, de las auditorías a sistemas de información, tenemos que tener muy desarrollado nuestro juicio profesional y tenemos que saber cuánto se necesitan más pruebas, cuándo tengo que ir más allá, cuál es el tramo de control que voy a pedir, en qué sistemas sí voy a confiar. Y eso me recuerda cuando yo empecé a trabajar, de repente sacaban diferencias y decían, pues es que el sistema sacó una diferencia y ¿qué hacía el contador? Ajustar, ¿no? Y hablando con gente que generaba software en ese entonces decían, bueno, mire, es que el sistema tiene una falla, es perfectible, pero de repente tomábamos información que empezamos a ajustar y ajustar y ajustar y de repente ya teníamos una cuenta de deudores diversos o de inventarios obsoletos o algo así que se componía por diferencias de un sistema. Entonces, hay que estar bien pendiente de esto. Por supuesto, es indispensable la capacidad de aprender por cuenta propia. Esto implica responsabilidad, pero esto ya no tiene vuelta atrás. ¿Por qué? Porque ahora no podemos decir que no tenemos los medios. Hay que aprender por cuenta propia, hay magníficas oportunidades de aprendizaje, como lo mencionaron, en Coursera, en medios abiertos, pero también hay que saber discriminar entre esos medios. Y pues sí, tener un aprendizaje para toda la vida. Esa actitud es fundamental y sobre todo los más jóvenes que veo por acá, hasta ya los vi que se cansaron de decir, ay, todo eso tengo que hacer. Pues sí, hay que aprender para toda la vida, pero ¿saben qué? Es un orgullo, porque recuerdo ahorita a un compañero que es scout. Uno de los lemas de los scouts es siempre útil. ¿Cómo puede ser un profesional siempre útil? Actualizado. Si no estoy actualizado, no puedo servir a la sociedad, por eso es muy importante. Y finalmente, pues la parte, creo yo, más importante es la autoevaluación. Todo mundo puede engañar a muchas personas, pero menos a uno mismo. Uno sabe qué tanto dominio tiene de estos temas, uno tiene que hacer el esfuerzo por estar ahí, porque tiene que tomar la responsabilidad que a uno le confiere. Bien, entonces, ¿qué necesitamos hacer para fortalecer a este profesional? Pues necesitamos reconocer todos estos diferentes ambientes de aprendizaje. Y vuelvo otra vez a los jóvenes que nos acompañan. ¿Cuántas veces nuestros padres de chicos querían, es que todavía no has estudiado, es que ya me lo sé, repítemelo 10 veces, pero es que ya me lo sé? Pues sí, ahora todos tenemos diferentes ambientes y formas de aprender y hay el que lleva todos los cursos que se abren. Y qué bueno, pero también hay el que en su poco tiempo va a consultar un libro, va a tomar, quizás hacer un artículo y para ello tendrá que investigar. Y vamos a reconocer, y ahora me voy con los grandes, que tenemos que ser generosos. Tenemos que ser generosos porque cada uno de nosotros pasó por lo que los jóvenes están pasando. Entonces, ¿cuánto nos hubiera gustado tener un mentor en un buen momento? ¿Cuántas cosas ha evitado un mentor actuando en el momento adecuado para que un joven no caiga en la trampa de la corrupción, de la mentira, de la falsedad?
porque como decían hace rato, bueno, si el sueldo, si no pierdo mi sueldo por tomar esa decisión, bueno, hay que acompañarlos, porque los que ya tenemos algunos años, sabemos que no hay mejor camino para el éxito que la honestidad y la ética. Sabemos que cuando no se tiene, la gente que no tiene ética y aparentemente triunfa y se enriquece y hace muchas cosas, tarde o temprano está acabando con su familia, con su libertad, con su dignidad como persona. Entonces, es importante ese consejo a tiempo y la mentoría es muy importante para que los jóvenes vayan acompañados de un profesional que ya pasó ese camino y que en algunas cosas vayan aprendiendo juntos. Y bien, también, ¿por qué no?, reconocer la parte del aprendizaje autodirigido. Entonces, si conjuntamos todo esto, podemos ver un ambiente de aprendizaje muy rico, un ambiente de aprendizaje donde se reconocen estos diferentes ambientes y en donde lo que nos va a centrar es ver el gran reto que tenemos de ver cómo vamos a evaluar que se tenga la competencia. Para nosotros ese es el gran reto. Todavía no lo tenemos resuelto, tendremos que resolverlo en conjunto todos, pero hay que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque una forma de aprendizaje de este tipo, como hemos estado platicando, pues nos permite ser partícipes de nuestra formación, porque ¿de qué se habla? Bueno, mira, tú quieres llegar a ser bueno en análisis de estados financieros, aquí hay un mapa de desarrollo de competencia. Tienes que desarrollar estas actividades, puedes hacerlo y tú ve y ayúdame a buscar estas experiencias para que al final entre ambos podamos lograr el objetivo, que es que logres la competencia. Entonces, que se está capacitando, ya sea en desarrollo profesional continuo o en inicial, pues puede ser partícipe de su formación porque ya sabe a dónde vamos. Puede observar esa ruta de aprendizaje, tiene ambientes de aprendizaje ricos en innovación. ¿A quién no nos gusta de repente poder recibir eso que tanto trabajo me había costado encontrar ya en un curso, ya en una herramienta que puedo usar y que me puedo autoevaluar inclusive? Entonces tenemos ambientes de aprendizaje afortunadamente ricos en innovación. Y también se ha oído, ¿van a desaparecer las universidades? Tampoco. O sea, tampoco, no tengamos miedo. Vamos a hacer diferentes las cosas, pero la universidad es una institución que siempre va a prevalecer de diferentes maneras y apoyando a la sociedad. Bien, algo importante es que bajo estos esquemas que mencionamos de no solo saber conocimiento, sino de tener otro tipo de aprendizajes, nos va a ayudar a tener habilidades transferibles, que si yo de repente me tengo que ir a otro continente a trabajar, bueno, esas habilidades de trabajo en equipo, de liderazgo, de comprensión, de empatía, de comunicación, me van a ayudar y son transferibles y eso es muy valioso y nos lleva a incrementar nuestra movilidad en el mercado laboral. Y sobre todo, creo que lo más importante es que nos debe de llevar a tener orgullo por la función que desempeñamos. Miren, antier comentaba con unos colegas, cuando aprendemos presupuestos, decimos, ok, vamos las cédulas, si es presupuesto por programa, el objetivo del programa, vamos a transformar esto a números. Si aprendemos en una compañía el presupuesto maestro, vamos a tomar el presupuesto de ventas y de ahí se deriva todo. Bien. Pero si lo vemos como eso, pues es una herramienta, lo convertimos a números y ya. Pero si lo vemos como esa información que va a ayudar a tomar decisiones y que cuando yo hago un presupuesto de mano de obra le estoy proporcionando información o estoy teniendo información para saber cuáles son los recursos que tengo que tener para poder dar un salario justo a mis trabajadores, y ese salario justo va a permitir que las familias coman bien, vayan a la escuela, tengan esparcimiento. Si lo veo con todas sus dimensiones, entonces me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. Si lo veo simplemente como un reporte, ya cumplí, ya está entregado el reporte, está juzgado y listo. Tenemos que ir mucho más allá, tenemos que tener mucho orgullo por la función que desempeña nuestra profesión. Bien, ahora, ¿tenemos que cambiar el ambiente? Sí,
estos factores que influyen ahora en la formación y desarrollo de un contador, debemos de construir ambientes diferentes, porque ¿cómo poder lograr cosas diferentes si hacemos las cosas de la misma manera? Y fíjense que qué difícil es a veces, ¿no? Compartía con una colega de una compañía que tiene oficinas en varias partes del mundo, decía, es que el director dice que no vamos a cambiar la oficina así, no vamos a hacer los espacios abiertos, porque a él le gusta su privacidad y él quiere que todos los espacios sean cerrados. La invitación es el que la gente no se sienta a gusto trabajando como yo me siento, no quiere decir que sea malo. El que yo quiera privacidad está bien también, es decir, vuelvo a lo mismo, no se trata de que los millennials traten de que seamos como ellos, ni que nosotros tratemos de que ellos sean como nosotros. La palabra es respetar diferencias, pero también reconocerlas y entonces hacer disposiciones de lo que ellos sí saben usar, poder tener tecnología, porque a veces tendemos a que yo no lo sé usar, es muy caro, mejor no lo contrato. Bueno, veamos quién sí lo sabe usar, hagámonos gestores de flujos, gestores de cambio de información, vamos a tener disponibles las bases de datos, pero para eso hay que saber usarlo y si yo no tengo la herramienta, hay que buscar quién sí lo sabe hacer. Hay que poder tener un nuevo perfil de colaborador con dominio de nuevas tecnologías, no obstante que nosotros no seamos tan buenos en eso, pero qué maravilla, tengo a mi colaborador que lo maneja perfectamente, ¿no? Y eso ayuda mucho. Bien, ahora vámonos al otro lado de la moneda. Ya casi terminamos, pero en todo esto que a mí se me hace emocionante, de repente reflexionaba y decía, bueno, y estamos hablando del Big Data, del Data Analytics, de muchísimas cosas muy importantes. Ay, caray, pero pareciera a veces en algunas regiones que estamos hablando de dos realidades. ¿Qué pasa con nuestras pymes? De repente estamos siendo al revés. En lugar de, si ellas requieren hoy más que nunca servicios contables, de repente decimos, no, mira, automaticémosle todo y ya con eso, ¿no? Pyme, y eso lo hacen en mi país, Pyme, te voy a dar un programa que se llama Tu Contador y eso te va a ayudar a tener una buena tributación. Y como ellos dicen, creo que para eso sirve la contabilidad, para tener buena tributación, dicen, ok, no necesito más contadores. Pero aparte, tenemos un grave problema. Hemos resuelto algunos problemas de brechas de educación. Cada vez más en nuestros países hay más acceso a la educación superior. ¿Pero qué creen? No tenemos dónde colocar a esos profesionales. Porque una pyme, pues no puede darle en corto plazo el sueldo que requeriría un profesional que ha invertido tantos años en prepararse. Entonces, pues, ahí está el grave problema, ¿no? Pero tenemos que hacer esfuerzos por hacerlo. O sea, el que haya tecnología y que las pymes en su mayoría, muchas no las usen también, ha demostrado que hay casos de éxito donde gracias a la tecnología un emprendedor puede cubrir el mundo y de la noche a la mañana puede ser exitoso. Entonces, hay que lidiar y hay que discutir esos problemas y hay que ver como profesión cómo apoyamos a nuestras empresas que dan la mayor parte de empleos en nuestros países. ¿Cómo nos vamos a acercar? ¿Cómo vamos a generar esa práctica profesional que pueda acercarse a varias y hacerlas partícipes en esta cadena de valor para hacerlas crecer? No pueden ser pyme por siempre, no pueden ser empresas de subsistencia. Necesitan lo que un profesional contable en toda su dimensión puede aportarles en cuanto a cómo tomar sus decisiones. Entonces, es muy importante que no las dejemos de lado y no solo pensemos que con la tecnología está todo resuelto. Hay muchas cosas, muchas brechas tecnológicas en nuestros países que tenemos que ir cerrando, que tenemos que ir acercándonos y dejar que este profesional tome nuevamente esta responsabilidad de un director financiero, hacer que para esta generación que ahora tenemos, que aparentemente tiene una de las profesiones menos atractivas entre sus compañeros porque no están tan expuestas, crea firmemente
que es una profesión muy necesaria y de la cual hay que sentirse orgulloso. Y pues eso, nuestra labor será también hacer más atractivos los ambientes laborales. Bien, un poquito para finalizar, quisiera compartirles cuál es el plan para los próximos años del Consejo de Normas Internacionales de Educación y qué estamos haciendo. Para los próximos años de este año a 2021, se está desarrollando y se está revisando la norma de desarrollo profesional continuo. De hecho, este año, el 19 de septiembre, acabó el periodo de auscultación de la primera consulta. ¿Y qué es lo que se está proponiendo en esta norma alineado con lo que hemos estado hablando? Uno, el desarrollo profesional continuo debe de ser una convicción del profesional en contaduría. Debe de ser supervisado, sí, por el organismo profesional, y el organismo profesional debe de promover la importancia de pertenecer a un organismo profesional. Pero independientemente de eso, es responsabilidad del profesional tomar ese compromiso. Y para lo cual, si empezamos a ser más transparentes en nuestro actuar profesional, debiéramos de también como organismos profesionales o como reguladores de ese desarrollo reconocer diferentes ambientes de aprendizaje. Venían realmente reconocidos mucho la parte de cursos, seminarios, pero todo esto que les decía de autoaprendizaje, de lectura de libros, por ejemplo, algunos de ustedes han participado en fusiones, adquisiciones, planeaciones, presupuestaciones, y eso da experiencia, eso da desarrollo profesional continuo. Lo que se está lanzando ahorita como propuesta es que todas aquellas cosas que generan desarrollo para el profesional se reconozcan, se va a ampliar el número de actividades reconocidas para esto, porque muchas veces, ¿qué era? Era muy desmotivante decir, yo tengo tanto trabajo que no puedo asistir a cursos, que no puedo estar tomando dictados y teniendo reconocimientos, y entonces, pero yo sé que sí estoy desarrollándome, que sí estoy preocupada por leer, por actualizarme. Entonces, una de las propuestas, aún no está aprobado, pero es esa. También una de las propuestas es ir migrando más hacia un desarrollo profesional continuo por resultados de aprendizaje, que eso querría decir que quizás en un evento como este tendríamos nuestro smartphone al final con una serie de preguntas que me reafirmaran qué tanto aprendí, cuánto no, para que yo viera todo lo que me falta para poder completar la competencia que yo quiero y lo que buscaba cuando asistía al foro. Pero en fin, hay muchas cosas que quizás se podrían generar con esto, pero se está promoviendo que se vaya un poquito más a ese tipo de desarrollo profesional continuo con garantía del desarrollo de la competencia. También se está reconociendo que los diferentes actores del desarrollo profesional continuo deben de facilitar, es decir, esto es ideal, lo hemos discutido en el Consejo, no está como tal en la norma, pero hemos discutido que qué mundo ideal sería cuando el contador profesional llegara con el organismo y le dijera, mira, yo ahora soy gerente de riesgos en esta compañía o en el Estado, y entonces yo necesito para poder desempeñar bien mi función todo esto. Y así cada uno de los profesionales, para que entonces los organismos fueran facilitador de ese aprendizaje y no estuvieran haciendo simplemente cursos, los cursos que creen de la reforma fiscal, de la ley, de todo esto, sino lo que está necesitando el profesional o sugerirle los medios que puede tener para poderse actualizar. Pero entonces en este punto, el desarrollo profesional continuo sería evaluado al final y diría el profesional, mira, este plan tenía de aprendizaje, pude cubrir este porcentaje, el año siguiente voy por lo que me falta. Pero si ven, es un esquema de corresponsabilidad que es muy difícil. Sin embargo, ese sería un ideal, no está contemplado así en esta norma, pero yo los invito a que lo pensemos así. Hacernos responsables nosotros mismos de qué es lo que nos falta para cumplir bien nuestro rol, ir y buscarlo. Bueno, también estamos en una parte muy importante de tratar de acercarnos un poquito más y de obtener retroalimentación. Hoy día, si ustedes entran a la página, se empiezan a generar materiales en español, está abierta a consultas, por ejemplo, hay consultas acerca de
¿Qué debo de hacer en cuanto a tecnologías de información para el contador? ¿Debo dejarlo como está? ¿Debo de hacer una norma nueva para poderle dotar de todas las capacidades que necesita? Hay consultas acerca de sustentabilidad también. Y estamos abiertos a que si en alguna región se quiere ahondar algún tema, poderla visitar, porque creemos que ahora que ya está terminado el cuerpo de normas, hay que ver la implementación, hay que acercarnos, hay que poder participar para escuchar la retroalimentación de los usuarios. Y por supuesto, se está haciendo una revisión de todos los materiales existentes. Es decir, tenemos muchos años trabajando y los últimos años habíamos estado enfocados en la norma. Ahora se está tratando de revisar todo lo existente para poder renovarlo y poder ofrecer un mejor apoyo. ¿Qué cosas están en etapa temprana? Como les decía, tecnologías de información. No obstante que la norma hoy día incluye que el contador debe ser capaz de evaluar los controles que se dan de tecnologías de información, debe de ser capaz de juzgar la utilidad de estos controles. Como vemos, tiene que ir mucho más allá. Entonces, en el próximo año específicamente, ahorita hay consultas en todo el mundo, están abiertas para que los usuarios, para que por ejemplo, los tecnólogos nos digan, oye, es que sí me quiero comunicar más con el contador, pero creo que le falta esto y esto, le sería útil esto para podernos comunicar. Ahorita la petición es que nos apoyen en esto. Y uno de los proyectos centrales de los que les hablaba, que está entre consejos, es el de escepticismo profesional. De hecho, estamos haciendo un proyecto muy importante para reforzar las habilidades y lo que necesita un contador para desarrollar el escepticismo profesional, porque esto estaba únicamente considerado o más fuertemente considerado por el Consejo de Auditoría, pero ahora se dice, no, es que todas las funciones del contador necesitan un refuerzo en escepticismo profesional. Entonces es uno de los proyectos que tenemos muy importantes entre el Consejo de Auditoría, el de Ética y el de Educación. Queremos incrementar el intercambio con líderes de pensamiento y conocimiento y usar esta tecnología para apoyar en esto. Entonces, como les decía, estamos incursionando en más material electrónico para que se pueda compartir. También está el Knowledge Gateway del IFAC, están varias herramientas que tenemos para que con la tecnología nos podamos conectar. Y en el horizonte, y esto me encanta porque creo que aquí vamos a necesitar y ahí vamos a estar muy apoyados con lo que viene en estas nuevas normas. Salió de nuestro continente la propuesta de que urgía que los consejos del IFAC, que aunque ya lo hacen mediante el de las IPSAS, el de educación también se enfocara en la parte del sector público. Entonces, lo que ustedes nos digan va a ser fundamental, porque creemos que, si bien es cierto, el cuerpo de normas son muy comprensivos de la labor del contador, hay sectores que nos necesitan en especial para poder apoyar el desarrollo de esos profesionales. Y uno de esos sectores es el sector público. La transparencia, la responsabilidad, el combate contra todos estos fenómenos de corrupción que nos están aquejando, requiere profesionales muy fuertes que desarrollen muchas habilidades. Y lo que quisiéramos es escuchar qué necesita el sector público de nuestra profesión para desarrollar, así como hay un estándar para el auditor, poder desarrollar un estándar que apoye la formación del profesional del sector público. También vamos a estar enfocados en reforzar la propuesta de aprendizaje en base a resultados. Es decir, sabemos que es difícil, sabemos que es costoso, pero sabemos que es el único camino en el que podamos garantizar la parte de la competencia por la responsabilidad que tiene nuestro profesional. Entonces, tenemos que trabajar también en facilitar materiales, en ver qué buenas prácticas hay en el mundo, porque sí las hay, cómo le han hecho, cómo son las maneras más comprensivas para evaluación que nos lleven a reforzar esta apuesta en el aprendizaje en base a resultados. Y por supuesto, se los agradeceríamos encarecidamente saber dónde se necesita claridad, qué es lo que debemos de mejorar, qué es lo que quizás está siendo muy difícil de aplicar en las regiones, y con esto quisiéramos incrementar el reconocimiento que hay de este esfuerzo que se hace, créanme, con mucho compromiso
con mucha responsabilidad de generar estos estándares. Y en último, los pasos, lo que queremos es, así como creemos que el desarrollo profesional continuo es importante, queremos también estar revisando continuamente y tenemos ya un equipo de trabajo dedicado exclusivamente a estar constantemente actualizando todos los materiales del Consejo. Finalmente, pues quisiera ser optimista ante esto que nos enfrentamos, porque como decía, la humanidad se ha enfrentado a cataclismos y aquí estamos. Entonces, esto nosotros pensamos que los caminos precisamente para llegar a los destinos hermosos son difíciles, pero que juntos lo podemos hacer compartiendo, colaborando, tratando de innovar, dejando a la educación ese papel que tiene en la formación de nuestros profesionales, enfocándonos en los resultados de este aprendizaje, dando más de nosotros y, por supuesto, sobre todo haciendo alianzas con todos ustedes. Muchísimas gracias, fue un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Blanca. La invitamos a que por favor nos acompañe en esta mesa y también queremos invitar en este escenario a la doctora Marta Arias, asesora de la Contaduría General de la Nación, para resolver las inquietudes que ustedes han formulado a través de nuestra página web. Recibámosla con un fuerte aplauso. Doctora Blanca, muchas gracias. Muy interesante la intervención, creo que de gran impacto y de gran reflexión. Sin duda que la cualificación del profesional contable se constituye en un elemento esencial para los procesos que actualmente nos encontramos adelantando, particularmente aquí en Colombia, y que en ese escenario la academia, en el proceso de formación, se constituye también como un actor clave para lograr estos procesos, fortaleciendo no solamente la disciplina, sino también fortaleciendo al profesional contable que se encuentra ejerciendo y a los aspirantes que están en su proceso de formación. A continuación voy a dar lectura a las preguntas que el público ha formulado a través de la plataforma. La primera pregunta, doctora, va orientada a el grado de implementación a nivel mundial de los estándares internacionales de educación y en esa perspectiva, ¿cuáles han sido las estrategias a nivel país que usted nos podría compartir de esas experiencias exitosas en la implementación de dichos estándares? Muchas gracias. Bien, de hecho, el grado de implementación es diferente por continentes. Sí, en nuestro continente vamos todavía bajos en el grado de implementación. Sin embargo, yo diría, para juzgarlo así, estamos en el punto donde cuando menos ya no hay resistencia en los estándares. Es decir, hemos reconocido que independientemente de nuestra aproximación particular como país y como educadores que tengamos para la profesión, hemos reconocido que los estándares son un punto de referencia importante que, si bien es cierto, no son una obligación para las universidades debemos de apoyar al organismo profesional para cumplir con esa obligación que es buena para todos. ¿Qué es lo que pasó en México? Como les decía, la clave fue asociarse y hacer un convenio importante con la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, la ANFECA, poder dialogar con ellos y poder crear una comisión mixta de análisis de los estándares primero para que pudiéramos ver la aplicabilidad en las diferentes universidades. Posterior a eso, una vez logrado este acuerdo y viendo las limitaciones y las ventajas de los estándares, se empezó el diálogo con el gobierno. Se empezó el diálogo con el gobierno que terminó en lo que les decía de una propuesta, porque así es, propuesta de currículum homogéneo, en donde el gobierno tiene la facultad de a la mayoría de universidades autorizar la parte de la apertura de una carrera. Entonces se dijo, si se quiere tener una profesión fortalecida no podemos tener variabilidad en esto, y este currículum estándar es el que usa hoy día la
el gobierno para poder autorizar nuevos actores en el ámbito educativo. Posterior a esto, lo que se está haciendo es hablando con las acreditadoras de programas, es decir, con gente como Caseca, como ahora Caxla en América Latina, diciendo, bueno, si queremos reforzar toda esta propuesta de valor, tenemos que estar alineados. Y entonces, si gobierno o regulador, universidad, organismo profesional y acreditadora de programas está alineada con un mismo sentido, estamos seguros que vamos a lograr mucho más. Hoy día en México hay solo un par de programas que están totalmente alineados con la normatividad internacional, están sacando sus primeras generaciones, pero nosotros creemos que después de todo esto estamos listos para seguir avanzando. Entonces, una buena práctica siempre es analizar de manera conjunta cuáles son los obstáculos, estar de acuerdo en poder seguir el camino y entonces ver cómo se resuelven esos obstáculos. Esa ha sido nuestra experiencia. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta tiene que ver con un tema que ha sido de bastante controversia, no solamente en nuestro país, sino también a nivel de la región, y es relacionada con, ¿usted qué opina con respecto de implementar exámenes de certificación de manera periódica a los profesionales contables que se encuentran en ejercicio, como una forma de garantizar la competencia profesional y en consecuencia su constante actualización? Mira, como tú lo dices, como lo ha mencionado el público, de repente sería una noticia terrible para nosotros, ¿no? Ya me certifiqué y otra vez me tengo que certificar. En México está la misma iniciativa, incluso está la parte de, como en otros países como Brasil, la parte de colegiación obligatoria, certificación obligatoria. Aquí yo creo que no debemos de perder de vista lo que es el fin de esta propuesta. Vuelvo al tema que hablaba de la regulación. ¿Por qué surge cada vez y cada vez y cada vez más regulación? Pues por falta de confianza. Esta, a mí en lo personal, quizás se me haga un poco extrema en la medida, complicada, porque no quisiera yo pensar que se vaya a volver en un trámite, en que ante otra vez esta parte de cumplir exámenes, bueno, voy a estar haciendo un trámite y voy a tratar de facilitar cómo se haga esto, por lo complicado que es la logística. ¿Es necesario? Sí, en la parte de que no hay confianza. No debiera ser necesario si hubiera un desarrollo profesional continuo adecuado. Es decir, yo a corto plazo sí lo veo complicado, sí lo veo como algo que, y eso, permítanme decir que es una visión personal, es algo que podría tender a volverse algo que se vuelve en una rutina y en un cumplir requisitos. Creo que tenemos que ir al fondo de las cosas y creo que a veces nos espanta también de más, porque los médicos lo hacen. Los médicos se tienen que recertificar cada determinado número de años. También en actuaría hemos encontrado algunas partes en el mundo, porque decían, miren, desgraciadamente a los que más nos escandaliza son a los que decimos, ¿cómo? ¿Pero por qué a mí? Pero imagínense cuánto profesional sigue viviendo con las normas de hace 20 años. Cuánto profesional no se ha actualizado en tecnologías de información. Cuánto profesional tenemos que sigue usando métodos muy antiguos que ya no son efectivos. Entonces, yo creo que esta propuesta ha sido quizás tratar de solucionar un problema, pero yo digo que se tiene que estudiar muy bien. Acuérdense de lo que decíamos de que, bueno, a veces solucionamos, como este caso que mencionaban acerca de las cobras. Se me hace, perdón por la comparación, pero podría ser algo así como las cobras, ¿no? Entonces depende de quién vaya a hacer la certificación, podemos multiplicar los que hagan certificaciones, podemos de repente hacer que haya certificaciones de un tipo y de otro. No es mala la idea, pero tiene que ser muy cuidada. Y si no se puede implementar bien, si va a representar para la profesión más carga y
y más desmotivación, yo creo que debiera de detenerse para tener su tiempo, de que sí es importante que más bien se promuevan los esquemas de desarrollo profesional continuo, de una cierta parte de control en la profesión, yo creo que sí son indispensables. Sin embargo, en lo particular no creo que esto solucionara el problema como tal, porque ¿quiénes estarían certificando? Otra vez los mismos, los pocos que tenemos cercanos a la profesión, y ejercerían muchos otros que están por ahí y que pues no toman en cuenta esa parte de la necesidad de la certificación. Entonces, yo creo que país por país hay que analizar cuál es la mejor estrategia, pero sí tiene que cuidarse el fin último, que es seguir siendo competentes en el área donde nos estamos comprometiendo. Muy bien, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta tiene que ver con los programas de pregrado de las universidades y se orienta a ¿en qué nivel de competencias deben formar las universidades en los programas de pregrado? El proceso de formación del aspirante como profesional contable, teniendo en cuenta el IES 2 respecto de los niveles de competencia básico, intermedio o avanzado. A partir de ese criterio, ¿cuál debería ser entonces el perfil de ingreso de los aspirantes que entren a los programas de pregrado? Sí, bueno, definitivamente el nivel que se busca que un aspirante a profesional desarrolle es un nivel intermedio, es decir, tiene que ir más allá de solo conocer. Entonces, como decía, si se piensa que aplique, que tenga habilidades, que pueda desarrollar juicio, pues necesitamos, y en la norma viene la recomendación que se pida una educación formal previa que tenga competencias generales, que tenga parte de conocimientos. De hecho, en algunos países hay incluso la figura de un técnico y después del profesional de la contaduría. En nuestras regiones eso es un poquito, también lo existe, pero no está tan bien diferenciado. Entonces, sí se pide que tengan conocimientos generales, donde en el caso de México nosotros tenemos una educación que se llama preparatoria, donde ven historia, economía, cuestiones de formación general en habilidades, incluso algo de tecnologías de información, pero a la hora de que ya ingresan a un programa es donde empezarán a reforzar las competencias contables. Un programa de formación debe de poder dar una entrada al profesional técnico que quiere perfeccionarse. Entonces, el nivel que se necesita para ingresar a un programa de formación es un nivel básico, en donde haya un conocimiento general, donde pueda haber cuando menos una inducción previa a lo que es la parte contable y sus conocimientos, para que cuando llegue aquí a este programa de pregrado ya pueda tener cierto conocimiento que lo empiece a ayudar a desarrollar la aplicación de este conocimiento. Bien. La siguiente pregunta tiene que ver con la gran proliferación de la oferta educativa, particularmente de institutos de formación técnica. ¿Cuál sería su recomendación para la administración de estos programas, buscando que se garantice en ellos la calidad y el desarrollo de las competencias y habilidades de los cuales nos hablan los estándares internacionales de educación? Sí, bueno, mira, a veces se critica mucho esta parte, sobre todo en nuestra profesión, porque dice que hay una confusión en empleo. Realmente en el mundo hay un reconocimiento de cuál es esta etapa técnica de formación del profesional en nuestra profesión y cuál es la formación profesional. Quisiera compartirles el ejemplo de Sudáfrica, por ejemplo, en Johannesburgo, ahora que lo visitamos como consejo, visitamos la Universidad de Johannesburgo y nos decía que ellos tenían 6,000 estudiantes matriculados, pero que no estaban como tal en el pregrado de contaduría, sino estaban estudiando técnicos en contaduría, y que eso es lo que pensaban ellos apoyar, y les decíamos que a qué se debía esto, y decían, es que el país en el estado de desarrollo que estamos necesita más técnicos que contadores profesionales. Pero esto no va a ser toda la vida. Tenemos que ir reconociendo las etapas de desarrollo y tenemos que ir reconociendo que cada uno tiene esta función, y tenemos que reconocer que en la sociedad
hay gente que de repente por cuestiones personales no puede seguir una carrera completa o una profesión completa. Entonces debemos de darles esa oportunidad para ciertos niveles intermedios de preparación y diferenciarlos en el mercado laboral. Entonces, yo creo que sí es un problema serio para nuestra región, que debemos de sentarnos a identificar y definir perfectamente cuáles son las funciones para cada uno de estos profesionales, cuáles son esos mecanismos para seguir avanzando y transitar de la parte técnica hacia la parte profesional. Y debe de en esto intervenir academia, sector público y empleadores, porque si no lo que estamos haciendo es confundiendo mucho a los jóvenes, confundiendo mucho al mercado y haciendo una parte de mezcla en la parte de remuneración para ambos profesionales. Entonces, mi punto de vista sería que sí se tiene que ver, que sí son necesarios ambos, pero que se tiene que tener muy bien definido y determinado por el sector público, la academia y los empleadores. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta está orientada al perfil docente. Los estándares internacionales se enfocan en el aspirante a ser profesional contable, en qué deben aprender o cuáles son las competencias, habilidades, y en esa línea y teniendo en cuenta lo que ha mencionado la conferencista respecto a las nuevas generaciones, ¿cuáles son las recomendaciones desde el perfil de los docentes que tendrán acá a su cargo el desarrollo de estas competencias y habilidades? Yo creo que esa pregunta es fundamental. Es fundamental porque como docentes no podemos exigirle a nuestros estudiantes a veces que desarrollen competencias que nosotros no tenemos. El perfil del docente, y vuelvo a mi declaración inicial donde decía, es que no es que tengamos que ser todos iguales. Creo que las universidades y los educadores tenemos un gran reto porque queremos de repente al profesor sobrecargarlo y decirle, bueno, pues ahora tienes que ser tecnólogo y tienes que saber de pedagogía y tienes que saber de muchas cosas. Es un gran reto. Creo que institucionalmente se debe de apoyar al profesor que ya tiene muchos años con nosotros y que es de gran valía su experiencia para facultarlo, apoyándolo con equipos que sean expertos en estos temas y apoyarlo a que siga con nosotros, a que se sienta incluido en este nuevo esquema educativo y hacer una combinación entre nuestra planta docente con también ese profesor joven de otra generación que tiene otras habilidades y poder en el currículum combinar todas estas experiencias, porque sí, la verdad es que la exigencia para los profesores ahora es mucha, como decían algunos colegas, como facilitadores, ellos tienen que presenciar cómo sale y se desarrolla esas capacidades que tiene el propio estudiante. Entonces, el perfil del profesor, sobre todo yo creo que tendría que haber un común denominador, es que sea alguien abierto al cambio, que sea alguien que esté dispuesto a seguir aprendiendo para toda la vida y que sea honesto en decir, esto me cuesta mucho trabajo, necesito ayuda. Porque lo importante es que lo que no podemos negar es la responsabilidad que tenemos y que la tarea para las universidades, y ahora hablo como académica, ni siquiera es preparar al que necesita ahorita la sociedad, sino al que va a necesitar dentro de 4 años. Entonces, el reto es mayúsculo, pero tenemos que tener institucionalmente esas instancias que nos permitan apoyarnos y nosotros la disposición para poder empatar con ese perfil que ahora necesitamos de un profesor que se adapte, que se prepare constantemente y que pueda llevarle a sus estudiantes lo mejor que hay en el conocimiento. Gracias, doctora. La última pregunta va orientada a partir de la experiencia y particularmente en América Latina, el enfoque de la contabilidad pública, ¿qué tanto predominio tiene en los currículos que se imparten en los programas de contaduría pública? Bueno, nada más quisiera hacer una precisión por decirles algo. En México, el programa se llama Contador Público.
y así le llamamos, por la fe pública, porque es el que firma estados financieros. Y alguna de las cosas que hemos detectado es que por regiones varía un poquito. Nada más si me dieras un poquito más luz en cuanto a aquí, cómo manejan esta parte del contador público. Ok, acá básicamente la pregunta, lo que pues trato de interpretar de quien la formuló es más orientado a que los programas tienen mayor predominio en contabilidad para las empresas privadas Sí. que para las empresas públicas. Sí, A partir definitivo. de esto, ¿cuál es la experiencia que se tiene a nivel de América Latina? Sí, y ahí es justamente lo que mencionábamos. Bueno, como se dice contador público, se cree y a veces hay la confusión de que estuviéramos hablando de aquel que sirve en sector público, y en muchos países no es así. Entonces, sí tenemos un gap muy grande en general en la región. Yo he conocido muy pocos programas que tienen, sobre todo en la parte como especialidad, algunas materias de contabilidad gubernamental. Esto se maneja más hacia el área de posgrados o de especializaciones. Sin embargo, es una de las preocupaciones actuales en el Consejo, de que debemos de motivar más al estudiante de pregrado a que un campo muy importante para su desarrollo es el sector público, porque pareciera que toda la currícula va enfocada a que seas director financiero de una empresa o auditor de empresas o que trabajes en una firma, y el sector público requiere mucho de este profesional con sus capacidades especiales. Entonces, sí se está evaluando actualmente y sería muy útil toda la retroalimentación que como país nos pudieran dar acerca de si debiera ser empezar este desarrollo en ya el ámbito profesional y facilitar, así como para el auditor, qué es lo que debe de tener un encargado de un equipo de auditoría, qué es lo que debe tener un contador que colabora en el sector público, o desde pregrado debiéramos, y mi punto de vista particular es ese, que desde pregrado deberíamos en las currículas incluir en toda la gama de materias que tenemos el sector público. Doctora Blanca, nuevamente muchas gracias por su importante y, como lo dije al inicio, interesante reflexión. También muchas gracias al público por sus aportes para hacer posible el desarrollo de esta sesión. Gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora, y quiero, como ha sido en cada uno de los momentos, queremos hacer un reconocimiento a la Contaduría General de la Nación. Hace especial reconocimiento, siga por acá, por favor, a la doctora Blanca Tapia Sánchez por su significativa participación y vinculación como conferencista en este 10º Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2017. Vamos a hacer entrega de este reconocimiento. Un fuerte aplauso para ella. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Bien, y queremos recordarle a todos los asistentes que quienes no han recibido aún su kit del evento, el maletín con todo el material del evento, lo pueden hacer en este momento en la parte externa del recinto. También los invitamos a tomar un receso para el almuerzo. El material que se les entregó en estos maletines se encuentra la publicidad de los restaurantes del Centro Comercial Calima, ubicado a 2 cuadras de este centro de convenciones hacia el sur de la ciudad. Gracias. Allí podrán disponer de diferentes opciones de menú para su elección. Gracias, Se ha dispuesto también de un corredor de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de los asistentes en el recorrido hacia el centro comercial. Tengan en cuenta registrar su ingreso con la escarapela al regreso para la jornada de la tarde. Y la Contaduría General de la Nación agradece el apoyo recibido de las siguientes entidades en la realización de este 10º Congreso Nacional de Contabilidad Pública 2017. Un agradecimiento muy especial para Bianca, Legis, ISA, SENA, Municipio de Tuchín, Córdoba y Policía Nacional. Los esperamos de regreso a la 1:45 de la tarde en este auditorio principal para continuar con la agenda académica en la jornada de la tarde.
Televisa está evolucionando. Pasamos de conectar un punto con otro a inspirar conexiones, porque todos somos parte de un todo. Y para acompañar esta nueva forma de ver el mundo, también evolucionamos nuestra identidad visual.